Hola, ¿cómo están? Yo soy Flora y les doy la bienvenida a la clase 2 de este trayecto. Vamos a empezar imaginando una situación que les propongo. Hay una persona adolescente que quiere contarle a su familia, en este caso su mamá y su papá, les quiere contar quién realmente es. Para esto le sienta a su mamá y a su papá en la mesa, le sudan las manos, se llena de nervios, espera aceptación después de contar esto. Finalmente toma valor, les mira a los ojos y les dice: mamá, papá, soy heterosexual. Bueno, fin de la situación a imaginar. El eje de esta clase está relacionada con esta situación a imaginar y refiere a la heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad. Podemos empezar preguntándonos si el desenlace de esta pequeña historia es el que esperábamos. Podemos preguntarnos también si la heterosexualidad es una noticia a dar. ¿Alguna vez alguien nos dijo que es heterosexual? ¿Nos contó a modo de revelación? ¿Esta noticia supone algún tipo de miedo ante la no aceptación? Son preguntas para iniciar el tema de hoy. Hola, ¿cómo están? Yo soy Flora y les doy la bienvenida a la clase 2 de este trayecto. Vamos a empezar imaginando una situación que les propongo. Hay una persona adolescente que quiere contarle a su familia, en este caso su mamá y su papá, les quiere contar quién realmente es. Para esto le sienta a su mamá y a su papá en la mesa, le sudan las manos, se llena de nervios, espera aceptación después de contar esto. Finalmente toma valor, les mira a los ojos y les dice: mamá, papá, soy heterosexual. Bueno, fin de la situación a imaginar. El eje de esta clase está relacionada con esta situación a imaginar y refiere a la heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad. Podemos empezar preguntándonos si el desenlace de esta pequeña historia es el que esperábamos. Podemos preguntarnos también si la heterosexualidad es una noticia a dar. ¿Alguna vez alguien nos dijo que es heterosexual? ¿Nos contó a modo de revelación? ¿Esta noticia supone algún tipo de miedo ante la no aceptación? Son preguntas para iniciar el tema de hoy. Partimos de la idea de que a través del lenguaje es que las personas construimos nuestra subjetividad y que las formas de nombrar van produciendo representaciones del mundo. Esto fue dicho la clase pasada, pero lo traigo de vuelta porque es una idea central de este trayecto y nos va a acompañar también la clase de hoy. Así como también vamos a empezar retomando algunas características del sistema sexogenérico que trabajaron durante el módulo inicial y que nos van a aportar elementos para pensar esta heterosexualidad obligatoria o heteronorma como un régimen político. Los conceptos que retomamos del módulo general entonces son, por un lado, la construcción social del cuerpo sexuado, es decir, cómo son leídos y culturalmente asignados los cuerpos. Por otro lado, la mirada dicotómica en relación a la construcción histórica y política, en relación a la lectura que hacemos de las sexualidades y los géneros.
Y por otro lado, la normalización de los cuerpos en relación a la norma, a lo establecido desde una mirada ideológica y política. Vemos que en la naturalización del sistema sexogenérico hay tres afirmaciones que subyacen. Una es que los sexos son solamente dos, es decir, varón-mujer. La otra es que el fin de la sexualidad es la reproducción. Y la tercera es que la familia es una unidad natural. Vimos la clase pasada cómo estos procesos de naturalización de las normas sexogenéricas, el proceso de normalización y anormalización de los cuerpos, la invisibilización de todo lo que no forma parte de la dicotomía, cómo todo eso atraviesa lo cotidiano de las escuelas junto con los contenidos. Y sobre todo con el texto que leyeron la clase pasada, apunta a preguntarse por los silencios que todo eso promueve. Y es lo que en parte venimos a profundizar en esta clase. La autora lesbiana y docente Val Flores, en su texto Afectos, Pedagogías, Infancias y Normatividad, sostiene que la normalización sexogenérica se vuelve un estado naturalizado que da forma a una pedagogía heteronormativa. Ustedes lo sabrán, lo sabemos por habitar las escuelas y sabemos que es frecuente que en estas instituciones aparezcan casos o problemas y se habla de ellos. Se hablan de estos casos, pero de lo que no se habla es acerca de cómo la heterosexualidad obligatoria moldea nuestras vidas, moldea nuestros cuerpos, los afectos, las prácticas pedagógicas. No se habla de cómo la pedagogía de la heterosexualidad obligatoria, en tanto régimen político, produce cuerpos dañados de niñas, niños y niñas, al promover y legitimar modos normativos de la experiencia de género. La misma que es administrada por la ley binaria de la masculinidad y la feminidad, que impone modelos hegemónicos de identidad sexual y de género. Sabemos que en las prácticas pedagógicas, las infancias y adolescencias están en una instancia de sexualización, pero no cualquier sexualización. Operan modos heterosexualizados del saber escolar, en donde también participan afectos. Entonces podemos hacer una relación entre esos silencios que hablábamos al principio con el daño que generan las normas que naturalizamos acerca de los modelos legítimos para vivir los cuerpos, como la heteronormatividad. Se invierte la pregunta que habitualmente se nos hacen a quienes nos identificamos con identidades sexuales y o de género no heteronormativas. ¿Cuándo te hiciste lesbiana? ¿Cuándo te hiciste gay? ¿Cómo te diste cuenta? Como si hubiera un momento originario o develador del deseo. Desde los feminismos y desde los estudios feministas y de la disidencia sexual, la heterosexualidad no está considerada como una práctica sexual más o como una orientación sexual más, sino que es analizada como un régimen político que institucionaliza una forma única y legítima de vivir el deseo y los placeres, regulando de este modo los usos del cuerpo. La heterosexualidad no solo se vuelve la sexualidad privilegiada, sino la única opción. Es percibida como algo natural y proyectada como un logro ideal o moral. La norma heterosexual indica que el deseo es
o debería ser heterosexual. Se impone, de este modo, la heterosexualidad cuando se oculta o cuando se silencia las manifestaciones por fuera de esa norma. La heterosexualidad obligatoria es el proceso de implantación de una sexualidad normativa. Se implanta una sexualidad normativa en donde el conocimiento es el de la sexualidad normal y se ignora o desconoce las sexualidades desviadas, anormales, perversas. Así, la heteronormatividad distingue aquello público y autorizado socialmente de aquello inadmisible. Vamos a verlo en palabras de la autora Val Flores. Este régimen de conocimiento y desconocimiento que establece la heteronormatividad construye una distinción radical entre lo que se considera público, admisible en el campo de lo dicho, lo autorizado socialmente acerca de cómo deben ser leídos o comprendidos los cuerpos, y lo infame, lo indecible, aquello cuyo solo nombre produce espanto, indignación, escándalo o corrupción de la estructura social y las buenas costumbres. Tenemos que decir que sobre este espanto del que estamos hablando acá, hay consecuencias sociales que pueden ser tratadas en términos de discriminación por orientación sexual y de género, y que trae hostigamiento, ocultamiento, exclusión, suicidio, asesinato y demás crímenes de odio. Hagamos otro ejercicio. Pensemos qué es lo que se genera al repetir este conjunto de prácticas autorizadas socialmente por una cultura heterosexual hegemónica. Qué asco, esta repugnancia que da, es el performativo que da forma a las subjetividades no heterosexuales. Pensemos cuáles son las prácticas autorizadas por la cultura sexual hegemónica y cuáles las desautorizadas. Preguntas para hacernos: ¿cuántas veces nuestras palabras o silencios son incitadores de vergüenza o de desprecio cuando los niños, las niñas asumen conductas que no se corresponden con el género normativo? ¿Cuántas veces hemos dicho a las niñas, pareces un varón, y a los varones, eso es de nenas, para reprenderlos en su género? ¿Cuántas veces eso nos fue dicho a nosotros para reprendernos sobre nuestro género? Si hablamos de niñes sujetos de derechos, tenemos que hablar también acerca de niñes sujetos de derechos sexuales. Pero la heteronorma también opera sobre la infancia, bajo el mito de una inocencia que se le asigna a las infancias, se esconde un poderoso artefacto de heterosexualización, algo así como la dulce espera de la heterosexualidad. En la escuela, para garantizar la heterosexualidad y corregir la homosexualidad, dice Val Flores, primero se logra el género correcto para luego alcanzar la heterosexualidad. Y acá cualquier desvío de los patrones masculinos y femeninos, además de ser considerados un desequilibrio, también son tratados como un caso, un problema. En definitiva, un caso aislado, una excepción, como si fuera un asunto individual o psicológico. Cuando, nos dice Val Flores, involucra epistemologías políticas y pragmáticas del hacer pedagógico institucional.
Esta forma de concebir la heterosexualidad como lo normal, lo natural, lo dado, la vamos a relacionar con una serie de mitos en el ámbito escolar que propone la autora, psicóloga y lesbiana Deborah Britzman, en este caso en el texto ¿Qué es esa cosa llamada amor? Y los vamos a tomar para reflexionar acerca de la vulneración de derechos que implica para las niñas. Porque el silencio, la omisión, la falta de escucha, el retaseo de información acerca de las identidades sexuales y de género no heteronormativas suponen barreras, mutilan posibilidades, refuerzan prejuicios, estereotipos y violencias. Vamos a ver estos mitos. En primer lugar, para una gran cantidad de heterosexuales que imaginan que su identidad sexual es normal y natural, existe el temor de que la sola mención de la homosexualidad fomentará prácticas homosexuales y hará que las niñas, los jóvenes, se unan a comunidades de lesbianas y gays. La idea es que la información y quienes la proporcionan a esta información trabajan para reclutar a la juventud inocente. Lo que dice Britzman es que parte de este mito es correcto, porque la identidad sexual es social y depende de comunidades y lugares de prácticas comunes, representaciones de dichas prácticas y discursos. Pero, por debajo, alienta un supuesto de que sin conocimiento de la existencia de dichas comunidades, las niñas podrán decidir que es mejor ser heterosexual. Entonces, cualquiera que ofrezca representaciones de gays y lesbianas en términos positivos es pasible de ser acusada de homosexual o bien de promover una sexualidad ilícita. Además de que el conocimiento, esta información, es tomada como algo peligroso, depredador y hasta contagioso. El segundo mito es que los niños son demasiado pequeños para tener identificaciones sexuales, gays o lesbianas, o que aún no se relacionan con formas de sociabilidad gay o lésbica. Bueno, dice Britzman que creer en este mito es lo mismo que decir que Freud está totalmente equivocado en lo que se refiere a la infancia y la sexualidad. Además, supone que las niñas todavía no tienen familiares, amistades o vecines lesbianas, gays, trans o travestis. El concepto de lesbianas o padres gays es considerado un oxímoron. Lo que no es un oxímoron es la familia heterosexual normativa. De hecho, este mito ofrece una definición muy estrecha de lo que una familia es, pero, por supuesto, jamás tiene que admitirlo. El tercer mito entiende que las distintas identidades sexuales están separadas y son privadas. El conocimiento, la información de la homosexualidad y el de la heterosexualidad son posicionados como si no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Y supone la experimentación con la conducta sexual, como si fuese una experiencia de igualdad de oportunidades, cuando en realidad es una experiencia de injusticia erótica, dice Deborah Britzman. De esta manera, se desarticula la sexualidad de la producción estética, cultural, discursiva, legal, de derechos civiles, en una suerte de privatización de la sexualidad. Dice Britzman, considerados en conjunto, estos mitos operan fuertemente para producir nociones normativas de la heterosexualidad como la sexualidad estable y natural. Son mitos que requieren una gimnasia mental significativa, pero más específicamente, impiden que muchos educadores heterosexuales se eduquen a sí mismos en formas inteligentes,
y sensibles acerca de la sexualidad como una construcción social compleja y contradictoria. Entonces, la heterosexualidad se aprende en múltiples y capilares situaciones y gestos, como cuando la maestra no interviene ante el insulto homofóbico, cuando el papá declara con orgullo que su pequeño hijo le silba a las chicas, cuando las niñas ríen a carcajadas y son reprendidas por falta de delicadeza, cuando la pregunta del adulto interroga si el niño tiene novia como única posibilidad, cuando en las telenovelas las historias de amor son recurrentemente entre un varón y una mujer, cuando se festeja a la embarazada, cuando se acosa sistemática y burlonamente a la joven que no tiene novio ni quiere tenerlo, cuando un copioso silencio ocupa el lugar de una identidad como lesbiana. La reflexión sobre el daño que provoca la heteronormatividad en las niñas, en los jóvenes, en nosotros mismos, es una búsqueda de nuevos significados para desaprender las formas heterosexualizadas del pensar. Y también es una búsqueda por articular esta lucha con la lucha contra el racismo, los privilegios de clase, los criterios de la normalidad corporal y otras desigualdades sociales. Antes de pasar a la presentación de la lectura propuesta para acompañar la clase de hoy, vamos a empezar a pensar en las preguntas que van a abrir nuestro tema de conversación en el foro de esta clase. Las leemos. ¿Cuántas cosas que nos pasan o nos pasaron tienen que ver con que no encajan en lo natural? ¿Qué inversiones o qué esfuerzos se hacemos o hicimos para lograr el género correcto? ¿Hemos sufrido o hemos experimentado correcciones identitarias? Por ejemplo, actuar hetero, responder con una expresión de género a la constitución biológica, aprender a ocultar. ¿Recordamos, podemos ver algún momento de nuestras vidas donde hayamos tenido que analizar la posibilidad o incluso negociar, ceder, esforzarnos para encajar en el género correcto? Estas preguntas, aclaramos, buscan encontrarnos en las prácticas cotidianas, buscan también encontrar formas de naturalización de la heteronorma. Entendemos que con estas preguntas podemos generar movilizaciones e incomodidades y las planteamos como disparadoras para conocer sus lecturas que hacen sobre este tema. Como dijimos, mucho de lo que sucede en términos de discursos, prácticas y comportamientos heteronormativos están naturalizados y no siempre tenemos plena conciencia de sus implicancias. Los detalles de la vida cotidiana se van enlazando y formando un sentido común que se vuelve opresivo, racista, sexista, clasista, de modo hegemónico. Buscamos ahora preguntarnos y observar nuestras propias maneras de ser y estar en el mundo, que posibiliten movimientos, acciones de desnaturalización, en la medida que podamos negociar los costos. No es un cuestionamiento a las personas y sus actos, sino un cuestionamiento político. Tampoco es una tarea que tenga las mismas características para todas las personas. Cada cual tomará sus decisiones de acuerdo a sus opciones y son respetables. Lo interesante es la conciencia de los padecimientos que el sistema heteronormativo impone, la existencia de la negociación y la posibilidad de pensarnos colectivamente con miras a una transformación urgente. Muchas gracias. Uno de los textos que acompañan esta clase
es de Ana María Fernández, en su capítulo El orden sexual moderno, la diferencia desquiciada. Ana María Fernández es una psicóloga argentina. Va a hablar acerca de cómo en el nuevo siglo se han cobrado cada vez mayor visibilidad diferentes modalidades amorosas, conyugales, eróticas y parentales que en su totalidad dan cuenta de profundas transformaciones en los modos de subjetivación contemporáneos. Es decir, transformaciones de la familia nuclear burguesa y del amor romántico que fueron constitutivos y formadores del capitalismo. Este texto busca desalentar prejuicios y favorecer la comprensión de este tema, situando la problemática del deseo como parte del conocimiento sociohistórico. Para esto, analiza el dispositivo de la sexualidad moderna y su mutación en la actualidad con las políticas queer o las existencias travestis y trans, que interpelan el disciplinamiento de los sexos. Es una invitación a indagar el paso histórico de la diferencia sexual a las diversidades sexuales. Esperamos que les guste y que disfruten su lectura. Bueno, queremos proponerles la lectura de un texto de William Siqueira Pérez, un brasilero que conjuntamente con Ana María Fernández escribieron el texto La diferencia desquiciada, géneros y diversidades sexuales. En este caso quiero presentar el texto de él, que se llama Políticas Queer y Subjetividades, y comentarles que nos parece interesante la lectura de este texto, ya que el autor toma de Sedgwick la idea del closet como un dispositivo regulador de la vida social de las personas que, como él dice, que osan amar a sus iguales. Y entonces pensamos que esta idea de closet, de armario, ¿no? ¿Han escuchado ustedes decir que alguien salió del closet cuando comentó, cuando expresó las características de su identidad sexual, la orientación sexual? Él señala que el closet funciona como un mecanismo de seguridad y de protección, pero que a la vez implica un aprisionamiento que genera una serie de procesos psicológicos muy complejos y sumamente dolorosos. En este sentido, nos parece que este texto es importante para leer por docentes, porque nos muestra de alguna manera el sufrimiento que existe en las personas con quienes compartimos nuestra vida cotidiana, sobre todo en las instituciones educativas, y que no pueden expresar sus características, sus deseos, sus modos, su personalidad, ya que existe como un límite que está establecido por esta idea de normalización que venimos trabajando, por este proceso de normalización, y en el cual, a través del cual hay sujetos, personas que quedan por fuera de la norma, de lo normal. Él realiza investigaciones a personas trans, a personas travestis, indagando un poco sobre estas características en sus vidas. Bueno, hay un desarrollo acá que hace el autor acerca de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia. Ahí vamos a hacer una aclaración. Hay quienes entienden que estos procesos no tienen que ver con fobias, sino hablan de odio a las personas, hacia las personas homosexuales. Pero bueno, en este caso, este autor, que es un psicólogo, utiliza esa categoría y está interesante que podamos leer y conocerla. Ustedes van a ir siguiendo el texto, les va a resultar sencillo, no es muy complejo, y
Y bueno, lo que nos interesa es cómo el autor toma una dimensión más personal, individual, subjetiva de la discriminación y de las vivencias de sentirse como por fuera de, y toda una dimensión que es política, ¿no? Que tiene que ver con estos procesos de normalización en base a una idea de heterosexualidad obligatoria que venimos trabajando. Bueno, la idea fundamental de este texto, de acercarles este texto, es que desde nuestro lugar de docentes pensemos en el compromiso político que tenemos ante estas vidas, ante estas experiencias de vida, y como dice el autor, un compromiso político en relación a una transformación social en pos de la defensa de los derechos y de la posibilidad de una ciudadanía plena, ¿no? Entendemos y vemos por las historias de vida que conocemos que hay una limitación también en el ejercicio de la ciudadanía plena cuando algunos derechos se ven cercenados por estos mecanismos sutiles y a veces no tan sutiles de discriminación y normalización. Bueno, esperemos que les interese este texto y que les resulte útil y que les ayude.